Corría el año 1914 cuando el explorador Ernest Shackleton dirigió una valerosa expedición a la Antártida y lo hizo con la firme determinación de cruzar de lado a lado el continente helado. Así, Shackleton con su tripulación a bordo del barco Endurance significa resistencia, y tras 4 meses de travesía desde el Reino Unido, llegaron por fin a la Antártida. Pero una vez que llegaron ahí, los problemas no se hicieron esperar. El barco en aquel momento de madera quedó atrapado por el hielo y poco a poco fue aprisionado y terminó hundido en las gélidas aguas antárticas. De hecho, hace un par de años se descubrieron los restos del pecio. Esto hizo que el explorador Shackleton y sus 27 hombres quedaran varados en medio del inhóspito continente helado, quedaron aislados y quedaron desesperados. Pero en lugar de ceder al pánico, el capitán, el explorador, tomó el control y tomó las decisiones apropiadas para que sobrevivieran durante meses él y su equipo. Finalmente, el explorador tomó la decisión, junto con otros 5 hombres, tomó la decisión de comenzar una peligrosísima travesía en busca de ayuda y tomaron un pequeño bote de remos y navegaron 1.300 kilómetros de océano rumbo a la isla de Georgia del Sur. Contra todo pronóstico y tras 2 años del inicio de la expedición, Shackleton finalmente regresó con ayuda. Y esto es increíble porque ni uno solo de los 27 miembros de la expedición murió, pereció en la Antártida. Es una historia dramática, ¿verdad? Increíble, digna de los mejores libros e historias de aventuras. Pero esta historia ilustra una historia aún más dramática. La historia de no un explorador, sino de Jesucristo, el Redentor, el Dios hombre que está a punto de embarcarse en las horas claves de su vida y de su misión de salvación. Pero ni su convicción, ni su resistencia, ni su control absoluto van a titubear, se van a debilitar ni un segundo, aún enfrentándose al dolor y al odio más atroz que el mundo ha visto. Jesús va a obedecer el plan del Padre. El plan que envió a su Hijo Jesús para morir para salvar y proteger a cada uno de sus hijos. Así, el énfasis de este texto que acabamos de leer en Juan 18, el énfasis reside en que Jesús tiene el control absoluto de toda situación. ¿Crees esto? Si crees esto y confías en esto y creces en esta confianza, por tanto, el resultado va a ser que no vamos a temer en ninguna circunstancia, pues el Señor nos protege. Vamos a dividir la escena en diferentes momentos. Vamos a comenzar con los versículos 1 al 6, con una confrontación prevista. El texto inspirado nos dice, primera palabra, después. Dice que después de haber salido del aposento alto, que después de haber caminado por las calles de Jerusalén con sus discípulos, después de hacer esta increíble oración en Juan 17 que acabamos de terminar, donde él pide al Padre que le lleve a la cruz, para así él ser glorificado y que el Padre sea glorificado. En esta oración donde él pide por los 11 discípulos y por extensión pide por todos nosotros, que seamos uno con Dios.
Pide que el Padre nos proteja de no caer, de perseverar en medio de nuestra misión, de proclamar y vivir a Cristo en medio de un mundo que es hostil al mensaje del Evangelio. Después de todo esto, dice el versículo 1, fíjate, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. No es muy buena fotografía, de hecho no es una fotografía, es un dibujo, pero tenemos aquí un pequeño plano de Jerusalén en esa época específicamente. No hay certeza absoluta de dónde está el aposento alto, esa habitación, esa sala donde celebraron la última cena. Algunos dicen que está en la zona suroeste, otros dicen que está en la zona sureste. El punto es que se dirigieron a esta zona donde hay un valle, ahí vemos el Monte de los Olivos y aquí vemos el valle de Cedrón. Hay un detalle muy interesante en cuanto a esto, y es que en este valle de Cedrón, por ahí surge o surca más bien este torrente o este arroyo de Cedrón que ellos cruzaron. No pasa a menudo en Galicia, ¿verdad?, donde tenemos agua cada año. Pero en el sur de España y igualmente en esta zona del mundo, muchos arroyos se secan durante los meses de verano, pero ahora, en este contexto, a principios de abril, probablemente el arroyo llevaría algo de agua. Pero lo curioso es lo siguiente: nos encontramos en la Pascua judía. Justo en estos días, el arroyo se usa desde el templo, el lugar de los sacrificios. Este arroyo se usa como drenaje de la sangre de los sacrificios. Imagínate ahora la sangre de 250.000 de corderos sacrificados, como se estimaba en aquella fecha. Imagínate ahora a Jesús cruzando el arroyo. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a unas poquitas horas de ser crucificado, cruza de madrugada este torrente sangriento y oloroso rumbo al jardín de Getsemaní. Y Juan nos dice ahora, fíjate lo que dice el versículo 2. También Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Juan nos dice que Jesús ahora se dirige, fíjate en esto, ¿a dónde va Jesús? Se dirige al lugar más obvio posible. Desde luego que si Jesús quisiera evitar lo que le espera, no iría al lugar donde el Señor pasaba más tiempo con sus discípulos en sus estadías en Jerusalén, ¿verdad? No está evitando, no está escondiéndose. Como nuestros hijos pequeños, ¿verdad? Parece. Cuando se quieren esconder, nuestros hijos pequeñitos a menudo se tapan la cara. Ya no me ve mi papá. O se ponen debajo de la almohada, ¿verdad? Seguro que así mi papá no me verá porque tengo superpoderes, soy invisible. Jesús no evita la confrontación, todo lo contrario. Vemos cómo Jesús tiene control absoluto de la situación y lejos de huir, camina rumbo al jardín. ¿Y sabes quién sabe esto? El texto nos dice que Judas lo sabe. La última vez que vimos a Judas en el texto, Judas, ¿recordáis? Juan 13:30, salía del aposento alto y el texto dice, ya era de noche. Noche física, pero noche espiritual para él. Judas no quiso someterse a Jesús, pero algo sí que hizo. En la oscuridad de su corazón sí que obedeció unas palabras de Jesús. ¿Sabéis cuáles fueron? Jesús había dicho justo antes de marcharse, Juan 13:27, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Se suele decir que el mismo fuego que derrite la cera endurece el barro. Las mismas palabras de Jesús, el mismo mensaje que derritió, que salvó a los 11,
endureció el corazón de Judas. ¿Te das cuenta de esto? 3 años con el Señor. Todo lo que Judas vio, todo lo que Judas oyó, todas las enseñanzas, todos los milagros, todo el amor de Cristo, sacó finalmente a la luz el corazón endurecido y rebelde de Judas. Qué tremenda ilustración para ti y para mí hoy, hermanos. Cuidado. Tantos y tantos vienen, escuchan la palabra, disfrutan de las bendiciones, incluso sirven en sus iglesias para luego. ¿Qué ocurre? Todo ese conocimiento adquirido no hace sino endurecer su corazón y sacar a la luz lo que hay realmente en ellos. Hermanos, cuidado. Cuidado con el mero conocimiento intelectual. Cuidado con saber, sí, la verdad, pero sin examinar tu corazón constantemente. Cuidado con no confesar nuestro pecado. Cuidado con nuestra vida privada. Cuidado con buscar tu satisfacción fuera de Cristo. Ora al Señor. Esfuérzate en seguirle. Piensa en su palabra, medita en ella y que el fuego de la palabra quebrante, destruya, derrita toda pretensión, todo deseo de huir a la noche, a la oscuridad de tu pecado. Cuidado. Aunque sepas mucho de Jesús, cuidado. Como Judas. Con mucha prisa, Judas había ido a delatar a Jesús, a las autoridades por la cantidad de dinero convenida. Juan no nos lo dice, Mateo 26 nos dice que le dieron 30 piezas de plata. Y Juan dice, fíjate, versículo 3 y 4. Lee conmigo. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? De nuevo, Judas no tuvo que pensar demasiado dónde iba a encontrar a Jesús, ¿verdad? Fue directamente donde sabía que le iba a encontrar. Trajo, dice el texto, a una cohorte romana. Trajo alguaciles con antorchas, armas. Mateo 26 dice con espadas, con garrotes. Y las cifras del número de personas varían, pero fácilmente Judas aparece en el huerto con 1000 hombres. Romanos, entrenados, soldados, judíos también, ¿verdad? Enemigos entre ellos, pero qué interesante cómo los enemigos comunes generan amistades tan extrañas como había ocurrido en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Con Herodes y los judíos. Todos juntos van a buscar al insurrecto, ¿verdad? Aquel que quizá pensaban podía causar una revuelta judía en el país y Roma dejaría de tener control sobre la zona. Ahora, ponte en la piel del soldado que llega allí, entrenado para la guerra, ¿verdad? El soldado romano conquistando medio mundo. Si yo fuera un soldado en ese momento, pensaría que me iba a enfrentar a un tremendo ejército. Pero ¿qué ocurre? Dice el texto. Allí solo aparece un joven de 30 años. Jesús, dice el texto, que había salido del jardín, probablemente porque se trataba de un recinto amurallado. Sale para encontrarse con la turba, con el grupo. Ahora, fíjate qué interesante, porque Juan dice que Jesús sabía todo lo que le iba a sobrevenir. Jesús era consciente de esta confrontación. Y tengo que decir aquí que quizá lo fácil es decir, bueno, claro, Jesús es Dios, Él sabe todo. Bueno, pero no pensemos de esta manera. Amén, Jesús es Dios. Amén, Jesús es omnisciente, pero recuerda,
Jesús todavía se encuentra en su estado de humillación, en su estado de siervo. Él se humilló, se hizo hombre y vivió igual que tú y que yo. Eso implica no saber el futuro, a no ser que el Padre en el Espíritu se lo comunicara. Eso incluye que Jesús no sabía todas las cosas como hombre, ¿verdad? Además, el énfasis del texto ocurre, o el énfasis se encuentra en la humanidad de nuestro Señor. La pregunta es, ¿por qué Jesús sabía estas cosas? ¿Por qué Jesús sabía de la traición? ¿Por qué Jesús sabía de este arresto, de los latigazos, de la cruz, de la muerte? Bueno, Jesús había crecido leyendo el Antiguo Testamento. Jesús había leído el manuscrito en Miqueas y aprendió que el Mesías había nacido en Belén. ¡Oh, qué casualidad! Yo también. En Isaías había leído, capítulo 7, versículo 14, que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Él supo que también que el Mesías, el Cristo, sería un descendiente del rey David, leyendo en Jeremías 33. Leyó también el Salmo 2, donde nos dice que el Mesías es el Hijo de Dios. Leyó en Isaías de nuevo, donde dice que el Mesías sanaría a muchos, y aprendió en Zacarías que entraría en Jerusalén montado en un burro. También leyó de los manuscritos del Antiguo Testamento que su propio pueblo no creería en él, que sería rechazado, despreciado, entregado al matadero como un cordero en Isaías 53, después de que su amigo lo traicionase y lo vendiese, como dice el Salmo 41 y Zacarías. Sin duda Jesús había leído los manuscritos, los rollos en Génesis 3, donde dice que Él, el Salvador, aplastaría la cabeza de la serpiente para acabar con el pecado de su pueblo escogido. Por eso Jesús sabe quién viene y a qué viene. Y con todo, el Señor pregunta. Y no pregunta porque en este caso sea ignorante, sino porque Él tiene el control absoluto, aún en la peor situación. Hermanos, Jesús no es aquí un mero mártir, un mártir incapaz ante los cientos de hombres que vienen a arrestarlo. Jesús tiene control porque Él es el Cristo, Él es el Dios hombre. Y pregunta, versículo 4, ¿a quién buscáis? Ellos respondieron, versículo 5, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy, y Judas, dice el texto, el que le entregaba, estaba con ellos. Primero, observad esta frase. Judas estaba con ellos. El evangelista Mateo nos dice que Judas iba al frente, como un líder de esa pandilla callejera, ¿verdad? Judas estaba allí. Observa también que Judas muestra no solo una tremenda rebeldía, sino que está mostrando una necedad absoluta, subestimando el poder de Jesús. 3 años observando su poder. Pero su pecado ciego no le permite ver que ni 1,000 millones de soldados podrían con Jesús si Él quisiese. Juan nos deja meridianamente claro que este rebelde es responsable de sus acciones y su condenación será puramente resultado de sus necias decisiones. Él es responsable de su corazón muerto y rebelde. Aún, fíjate, cuando oyó una vez más estas increíbles palabras, yo soy. Aún cuando, como dice el texto, después de estas palabras, él, junto con los cientos, cayó al suelo. Versículo 6, y cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto significa que este yo soy es mucho más que un mero... Sí, tenéis razón, yo soy Jesús de Nazaret, el que estáis buscando. Es mucho más que eso.
La reacción de estos hombres demuestra que ellos buscaban a un hombre, pero el que contestó no es otro que el Dios hombre, Jesucristo. El yo soy, el eterno, el infinito, aquel que se presentó con estas mismas palabras en el Éxodo a Moisés, el Dios eterno, infinito, el único Dios, el yo soy, existente constantemente, aquel que tiene vida en sí mismo. Por eso cayeron a tierra, impresionados, pero perdidos. Nada de esto les frenó a arrestarle. Interesante, ¿verdad? La impresión, la emoción sin arrepentimiento nos lleva a la condenación. Juan muestra una vez más, por un lado, la perspectiva humana en la salvación del hombre. Y nos dice de nuevo que no importa cuánto una persona vea. No importa si Jesús estuviera aquí mismo delante de ti predicando. Ni siquiera importa que Él haga delante de ti los mayores milagros que hayas visto. La realidad es que el ser humano, tú y yo, dejados a nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a rechazar, vamos a negar, vamos a odiar a Dios y vamos a ser responsables del pecado. Y Juan ha venido demostrando esto una y otra vez. Estamos muertos en delitos y pecados. No hay nada, no hay milagro, no hay predicación aún del mismísimo Jesús delante de ti y de mí, que te salve. Esta es la realidad de tu corazón, del corazón humano. Por eso la perspectiva divina es tan increíble. La perspectiva humana es desoladora. No hay esperanza, 0%. La perspectiva humana divina es increíble. Es gloriosa. Porque en la perspectiva divina de la salvación vemos cómo Dios muestra su amor y muestra su gracia. ¿Cómo? Predestinando, escogiendo, regenerando, dando vida espiritual a un corazón ciego, a un corazón muerto, para que por fin podamos ver y entender quién es el Cristo glorioso. Tú eres salvo, tú entiendes, tú conoces, porque Él te dio vida, te dio entendimiento, Él te ha regalado incluso la fe necesaria que te llevó al arrepentimiento. Y por esto vino Jesús. Y por esto Jesús está tomando la iniciativa y tiene todo el control. Por esto Jesús vino de manera voluntaria. Por eso Jesús vino y vivió entre nosotros por decisión propia. Y hermanos, aún ante el amanecer de su mayor sufrimiento, Jesús jamás va a perder el control. La obra de redención, de salvación por ti y por mí, fue llevada a cabo, fruto del libre albedrío, no de los hombres, que no existe, sino del libre albedrío, de la decisión libre y amorosa del Hijo de Dios por ti y por mí, aun cuando esto implicó enfrentar desprecio y dolor y muerte como un criminal. Judas, dice el texto, que estaba delante, pero Jesús es el que va adelante realmente, ¿verdad? Jesús fue delante en la batalla por tu alma. Jesús no es el Dios hombre sorprendido. Él no es el mártir. No es un guerrero emboscado, no. En el plan predeterminado de Dios, Él voluntariamente tiene prevista esta confrontación que leemos. Y sufrió todo esto sin perder su majestad, su soberanía, su control absoluto por tu protección. Una confrontación
prevista que nos mueve a confiar en Él hoy. Versículos 7 al 11. Veamos ahora una predicción cumplida. Una predicción cumplida. Lee conmigo versículos 7 y 8. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿A quién buscáis? Jesús repite la pregunta y probablemente lo hizo por un par de razones. No lo dice el texto, pero probablemente quería que la muchedumbre se centrase en Él y no en sus discípulos. Pero también Jesús quería que Judas y la compañía de soldados vocalizara sus diabólicas intenciones. Y Jesús en el versículo 8 les dice: dejad ir a estos. ¿Te has fijado en esta frase? Dejad ir a estos. ¿Está rogando Jesús? No, de nuevo, Jesús no es la víctima. Jesús ordena. Jesús ordena para pedir la protección de sus discípulos, de sus ovejas. Protección, fíjate en esto, Él está pidiendo la protección de aquellos que están a punto de abandonarlo, que están a punto de huir, que le van a negar. Al menos lo harán momentáneamente, ¿verdad? Recordemos. Menos mal que Jesús oró la oración de Juan 17 para que estos 11 discípulos y nosotros hoy no caigamos permanentemente, sino que perseveremos en la fe a pesar de nuestro pecado y nuestra debilidad. Jesús ordena protección por sus discípulos y honestamente creo que sus discípulos fueron protegidos de no ser arrestados por la intervención divina en este caso. Indudablemente ellos tenían todas las papeletas para irse presos como su maestro, ¿verdad? Y mucho más con lo que Pedro va a hacer en un momento. Pero vemos el versículo 9, esto ocurre para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Da la vuelta a la página y ven conmigo a Juan 17, 12. Fíjate lo que dice el texto. Dice así: cuando estaba con ellos, Jesús está hablando del Padre, cuando estaba con ellos, con mis discípulos, los guardaba en mi nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. En aquella ocasión, hace unos minutos, en la oración de Jesús, esta protección por sus discípulos es una protección espiritual. Ahora se trata literalmente de protección física, pero ambas están relacionadas, ¿verdad? Piensa en esto, que los discípulos en este instante sean apresados, azotados, quizá crucificados con su Señor, hubiera sido catastrófico para su fe tan débil. Por tanto, Jesús se asegura de que su predicción hecha en el capítulo 17 se cumple, tanto la protección de sus discípulos como la perdición de Judas, por cierto. Él sabe que ellos no están preparados para sufrir todavía. Lo van a estar, porque Él va a enviar a su Espíritu Santo. Es lo que leemos en Hechos, pero no aún. Jesús acaba de orar por protección espiritual para que no caigan, para que no abandonen la fe. Y como veíamos al principio, el explorador Shackleton no perdió increíblemente a ninguno de los 27 exploradores. ¡Extraordinario! ¡Qué hazaña! Pero Jesús no va a perder a ni uno solo de los millones de almas que el Padre le ha dado. Aun cuando muchas veces te pregunto, ¿no es cierto que en medio de problemas y persecución o en medio de enfermedad, todo esto tan a menudo pone a prueba nuestra fe? ¿Cierto?
¿Cuánto más estos discípulos viendo cómo se llevan a su Señor a sacrificarle, a crucificarle? Pero Jesús, quien los ama de una manera increíble, incomparable, y ama a todo discípulo suyo, Jesús no pierde el control. Él tiene control pleno de la situación porque Jesús no es un mero hombre, ¿verdad? Jesús es el Dios soberano. Por tanto, no tienes nada que temer. Piensa de cuántos peligros te ha librado el Señor. No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos de cuántos. Pero por nuestra propia protección estoy convencido de que el Señor nos ha protegido de peligro físico para proteger nuestra fe. El Señor predijo la protección de sus discípulos. Él les protegió de no apostatar, de no abandonar la fe. Incluso en este momento crítico, como dice el pastor británico J.C. Ryle, incluso cuando sus propios sufrimientos estaban a punto de comenzar, Jesús no se olvida del pequeño grupo de creyentes que lo rodean. Y Jesús recuerda su debilidad y asegura que ni un solo cabello de la cabeza de los discípulos sea tocado. Mientras que su pastor fue llevado, a las ovejas, dice el autor, a las ovejas se les permitió huir intactas. ¿Eres oveja de Jesús? ¿Eres hijo de Dios? Jesús cuida de ti. ¿Puedes decir esto? ¿Puedes afirmar esto con plena seguridad? Cristo cuida de mí. ¿Puedes afirmar esto en el dolor? ¿Puedes afirmar esto en la enfermedad? ¿Puedes afirmar esto aún ante las iras del mundo? ¿En tus problemas familiares? ¿O aún con una perspectiva de muerte? Cristo te protege. Aunque tantas veces nos tomamos la justicia por nuestra propia mano y nos queremos proteger a nosotros mismos porque no confiamos en el Señor y somos tan impulsivos, ¿verdad? Somos como el del versículo 10. Fíjate, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pedro, el impulsivo por autonomasia, se cree un samurái. Pero un samurái con muy mala puntería. Además de que no es una espada, sino se trata de una pequeña daga, ¿verdad? Y probablemente Pedro estaba apuntando a la cabeza de este hombre. Lo primero que yo me preguntaba es, ¿qué diantres hace Pedro con una espada? ¿Sería para cortar la comida de la última cena? O yo pensé que los cristianos somos pacifistas, pero bueno. Pero no es la primera ocasión en la que Pedro intenta ayudar al Señor Jesús, ¿verdad? No es la primera vez que Pedro intenta tomar las riendas del asunto. Jesús, déjame a mí, yo me ocupo. Pero Pedro no entiende. Pedro tiene mucho celo, mucha pasión por Cristo, pero carece de sabiduría. Quizá todavía estaba pensando que este era el preciso momento cuando Jesús iba a comenzar a destruir a todos sus enemigos. Voy a sacar la espada, me voy a cargar al esclavo y miríadas de ángeles van a venir del cielo. No, qué equivocado está, ¿verdad? El celo, las convicciones sin el conocimiento correcto nos desvían y nos hacen tomar decisiones erróneas. Sino que le pregunten al pobre Malco,
Malco tiene el tremendo privilegio de haber pasado la historia porque le cortaron una oreja. ¡Bravo! Recuerdo hace muchos años, calculo unos 35 años, formé parte de un musical de Semana Santa. ¿Y sabéis quién era yo? No era la estrella del espectáculo. A mí me cayó ser Malco. Pero bueno, no tenía muchas ganas de hacerlo, así que todo lo que tuve que memorizar en ese día fue un grito desgarrador de dolor y llevarme las manos a la oreja derecha. Lo gracioso de toda esta historia es que lo que más me dolió realmente fue la barba postiza que me pusieron y me pegaron y me la quitaron y tuve un mes problemas en mi cara de niño de 11 años. Pero este Malco no era un niño. Malco no era un cualquiera, era realmente un hombre importante, era el siervo del sumo sacerdote, lo cual no era poca cosa. El punto aquí es que Jesús, de nuevo, toma el control. Y no solo, como Lucas nos narra, no solo sana la oreja de Malco, sino que se apresura a amonestar a Pedro. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? La copa. Esta expresión implica que Dios Padre le va a exponer a un sufrimiento tremendo que Él ha de beber, por el que ha de pasar. Para Jesús no hay otro camino. Para Jesús no hay escapatoria posible. La cuestión es que Jesús no quiere que haya escapatoria posible. Jesús va a obedecer el plan predeterminado del Padre. Él va a someterse al Padre en el momento de más dolor. Padre, había orado hace unos minutos, si es posible no beber esta copa, si es posible no pasar por este trance, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todo, hermanos, para ganar la salvación de los suyos. Y no hay ejército, no hay espada, no hay fuerza posible en el universo que pueda frenarle. Por tanto, vas a confiar en Él. ¿Vas a confiar en su protección hoy? ¿O vas a hacer la guerra por tu cuenta? ¿Vas a enfrentar tus situaciones diarias o excepcionales quizá sin Él, sin su iglesia? ¿O vas a someterte a su voluntad buena, agradable y perfecta, aún en medio del dolor? Jesús tiene el control absoluto de toda situación y Él nos llama a que confiemos en Él hoy. Aún cuando es capturado. Nuestro tercer momento, versículos 12 al 14, una captura voluntaria. Entonces la cohorte romana, versículo 12, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote este año. Por fin Jesús se deja capturar, ¿verdad? Creo que es apropiado, hermanos, comentar que justo antes de esta escena, nos narran los otros tres evangelios, Jesús había pedido a sus discípulos orar por Él mientras Él estaba orando apartado, orando al Padre allá en Getsemaní. ¿Y qué había ocurrido con los discípulos? ¿Recordáis? Se habían quedado dormidos. Ahora sabemos por qué Pedro no acertó a la cabeza de Malco. Estaba todavía medio dormido. Pero es que aún es peor. Marcos 14:50 nos dice que los discípulos en este instante dice que le abandonaron y huyeron todos. Lo cual también, por cierto, cumplió las palabras de Jesús cuando dijo, vosotros vais a ser esparcidos. Pero ni en este momento, escucha bien, ni en este preciso momento, su dedicación, su convicción, su obediencia al plan del Padre y su amor por la humanidad, nada de esto se tambalea por un instante.
Cristo se entrega a los soldados. Cristo se deja traicionar, se deja capturar para que sus discípulos allí en ese momento y nosotros hoy tengamos protección, tengamos libertad por el resto de nuestra eternidad. Por esto Cristo se da voluntariamente, por eso Él toma la iniciativa, por eso Jesús enfrenta el juicio, el dolor, la muerte y lo hace solo. Y lo hace para que tú y yo, su amado pueblo, obtengamos salvación. Jesús es prendido, capturado, arrestado y llevado de madrugada a casa, dice el texto, a casa de Anás. Van a hacer de allí un juicio exprés en su casa, un juicio judío. Dice un autor que el juicio nocturno era necesario para entonces entregar a Jesús luego a Pilato, el romano, al amanecer. El amanecer era normalmente cuando el gobernador escuchaba los diferentes casos. Así Jesús podría ser crucificado y enterrado antes del anochecer, cuando comenzaba la Pascua. Sus enemigos tuvieron que encontrar evidencias legales para entonces hacer que Pilato atendiera a sus peticiones. Así que los sacerdotes Anás y Caifás, ellos están traicionando su propio cargo de sumos sacerdotes, buscando mentiras y condenando a este inocente. Y en medio de todo esto, Jesús es el modelo supremo de verdad y fidelidad. El texto menciona a Anás, versículo 13, dice que es suegro de Caifás. ¿Por qué dice esto ahora? Bueno, un apunte histórico. Anás había sido sacerdote desde el año 6 al año 15. Bajo la ley mosaica del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía un cargo vitalicio, un cargo para siempre, de por vida. Pero recordemos, Israel, o en este caso la tierra, está ocupada por los romanos. Y a los romanos no les gustaba esa concentración de poder en una sola persona, así que ellos frecuentemente cambiaban de sumo sacerdote. Por eso, para los judíos, Anás, podemos decir que era un sumo sacerdote emérito, aunque Caifás fuera el oficial. Fíjate que al final, versículo 14, apunta Juan que Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Esto no es un mero comentario. Juan nos recuerda de nuevo del control completo de Dios sobre todos los eventos. Incluso un malvado sacerdote es una herramienta de Dios y es guiado por Dios para testificar acerca de la muerte sustitutoria. Dice que muriera por el pueblo. Caifás, más político y religioso, se refería a que Jesús debía morir para evitar la ira de Roma. En el caso de que Jesús fuera un líder que levantara a las masas judías contra el imperio, pero es irónico, y Juan registra esta ironía, porque Jesús va a morir, sí, pero no para apaciguar la ira de Roma. Jesús va a morir para apaciguar la ira del Padre que tú y yo merecemos. Jesús no es una víctima. Jesús tiene el control soberano y Él se deja arrestar voluntariamente, pues es el Dios eterno. Ahora, quiero hacer un apunte aquí breve. Cuidado como pensamos. No significa que Jesús no sufrió genuinamente. Jesús fue tratado cruelmente. Él fue golpeado sin escrúpulo. Fue ninguneado. El Rey de Reyes fue escupido, despreciado, afligido, azotado, abandonado por aquellos que amaba y por quienes invirtió tanto tiempo, tanta paciencia, tanto amor. Jesús sufrió, Jesús sudó verdaderamente gotas de sangre por la tremenda agonía, la extenuante presión en su espíritu, en su alma. Jesús fue verdaderamente quebrantado.
física y mentalmente, y nunca perdió el control. Así es, nunca perdió el control. Él es el Dios soberano, pero Él es el Dios hombre, también plenamente hombre. Y Él sintió, padeció todos estos horrores. Y el mayor de todos, ¿verdad? Colgar en aquella cruz, abandonado por el Padre, mientras Él es hecho pecado por nosotros y la ira justa, el infierno eterno que tú y yo merecemos cayendo sobre Él aquellas horas y no sobre ti. Los discípulos no son mejores que Judas, ¿verdad? Ellos y nosotros estamos a un paso de ser como Judas, de no haber sido por la gracia de Dios. Tú estás a un paso de la misma condenación que Judas si no te arrepientes de tu pecado. Si no crees que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si tú no crees que Jesús fue a aquella cruz y murió verdaderamente, pero esa muerte significa la sustitución, porque tú deberías morir en esa cruz. Y aún peor, tú deberías pasar el infierno la eternidad, en el infierno. Pero si tú crees hoy, si tú te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, todo ese infierno que tú mereces pasa a ser sufrido y pasado por Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo para la salvación de tus pecados. Cree para recibir la vida eterna. Jesús tiene control absoluto en vida y muerte para salvarnos del castigo eterno. Es fácil olvidar, por cierto, que aunque Juan está escribiendo acerca de la vida y los hechos acaecidos alrededor del año 30, Juan está escribiendo esto unos 50 años después. Nos encontramos en el año 85, mientras Juan está escribiendo su evangelio. ¿Sabes lo que está ocurriendo en la iglesia en este instante? En ese preciso momento, la iglesia sufre la persecución bajo el emperador romano Domiciano. Domiciano es el primer emperador que se llama a sí mismo en vida. Lo hacían en la muerte o después de morir, pero él se llama a sí mismo en vida, fíjate, Dios el Señor. Domiciano insistió que otras personas alabaran su grandeza con aclamaciones tales como Señor de la tierra, invencible, glorioso, santo. Domiciano acusó a los cristianos de hambrunas, peste y terremotos que afligían a las provincias romanas y los persiguió. Y Juan sí escribe su evangelio para que el no creyente crea en Jesucristo para salvación de su pecado. Pero también escribe para creyentes en dificultades, en persecución, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de no saber si su padre, su madre, sus hermanos, su iglesia están vivos o no. Y pasajes como este les moverían a confiar plenamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que aun siendo Dios no escatimó ningún sufrimiento para que aquellos que confían en Él sean protegidos en medio de las peores situaciones. Hermano, hermana, espero que no tengas que sufrir persecución. Espero que no tengas que sufrir prisión o la hoguera, como muchos han sufrido. A menudo pienso y pensamos, ¿verdad? ¿Cómo respondería yo? ¿Titubearía? ¿Negaría a Cristo en este momento? Y creo que es una pregunta legítima y tienes que contestarla. Pero podemos hacerla así también. Confío en el control soberano de Dios sobre mis circunstancias, sean excepcionales o en mi día a día. Piensa en esto. Voy a un texto así, voy a las Escrituras, observo el plan de Dios, leo la oración increíble de Cristo en Juan 17, leo que oró por mí, leo que oró por mi protección espiritual, leo que no va a perder a ninguno de los suyos.
Vamos a Romanos 6 y me dice que he muerto y he resucitado juntamente con Cristo. Voy a Romanos 8 y leo que no hay condenación a pesar de mi pecado. Hacemos esto y lo creemos. ¿Crees esto? ¿Confías en que Él siempre te protege? ¿Confías en que nunca te vas a perder porque Él, no tú, Él te sostiene? Si dudas de Él, piensa en esto. Si Cristo me amó en mi peor momento, como está amando a sus discípulos ahora mismo, protegiéndoles ahora mismo, aun cuando han huido, aun cuando le van a negar. Si Cristo me ha amado en mi peor momento, cuando yo estaba muerto en mi delito, en mis pecados, cuando yo era su enemigo, cuando yo era un Judas, cuando yo era un Anás y un Caifás, y Jesús en ese momento no titubea un segundo y confronta y enfrenta todo esto por mí. Si el Padre me amó desde la eternidad, aún sabiendo lo miserable que soy, si el Espíritu Santo abrió mis ojos y me selló para siempre y me dijo, eres mío, a pesar de mi rebeldía, nunca jamás dudes de que Él sigue amándote así en este preciso instante. Nunca dejemos de confiar en Él, aún en medio de las pruebas grandes o pequeñas. Él te protege, Él te ama, Él pasa por todo esto por amor a ti. Confía en la protección de Cristo ante grandes ataques y también en la rutina de tu hogar, con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en tu día a día, en toda circunstancia. Jesús tiene el control absoluto de tu vida, pasada, presente y futura. Jesús tiene el control absoluto de su iglesia. Adquiramos un local o no. Jesús nos protege, hermanos. No temamos. Humanamente esto es una tragedia, ¿verdad? Pero es una tragedia en las manos de Dios. Pensaba que el español es fantástico, nuestro idioma, ¿verdad? Porque la misma palabra para arresto, que significa capturar, ¿verdad? También es un sinónimo de determinación, tener arresto, ¿verdad? Arrojo, valentía, resistencia, como aquella increíble expedición liderada por Shackleton en la Antártida. Ni uno de los 27 se perdieron, increíble. Pero más asombroso es el arresto, la resistencia, el arrojo, la valentía, el poder, la soberanía de aquel que no pierde a ninguno de aquellos que el Padre le dio. Aun cuando nos enfrentamos a algo mucho peor que hielo antártico, ¿verdad? Que es el pecado y la muerte y la condenación eterna. Jesús no va a permitir que caigas, porque Él se entregó conscientemente, murió y resucitó para protegerte hoy. El arresto de Jesús no es una sorpresa, sino que Él se entregó con arresto, con determinación, con control absoluto por el infinito amor que tiene por ti, para que a pesar de que pases y pasemos por circunstancias difíciles en la vida, podamos hoy confiar en su protección y descansemos en que Él no va a permitir jamás que nos perdamos. No temamos, hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque no te echaste atrás. Tú no tenías que hacer nada de esto. Tú no necesitabas hacer nada de esto. Tú eres el Dios glorioso
que tiene vida en sí mismo, gloria perfecta, una relación increíble, inconcebible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú no necesitas nada de nosotros y muchísimo menos humillarte hasta lo más bajo y hacerte siervo de tus enemigos. Pero aún en tu condición de siervo mostraste obediencia perfecta y mostraste una convicción y un control de la situación. Señor, gracias por entregarte. Gracias porque aunque sabías de la traición, aunque sabías de la muerte y el sufrimiento, no te echaste atrás. ¿Cómo no vamos a confiar hoy en ti en toda situación? Oh Señor, alabamos tu glorioso nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.